Bueno, mucho gusto. Mi nombre es John Armando Parada Valderrama. Soy estudiante del Politécnico Gran Colombiano de la carrera Tecnología en Logística. Vamos a desarrollar la actividad del foro de la semana 5 y 6 de la materia Herramientas para la Productividad, donde voy a dar como las pautas para manejar algunas funciones de Excel, que es lo que nos pide el foro. Entonces, aquí ya tengo ubicado el Excel. Lo voy a dar con un ejemplo sobre mi trabajo. Soy auditor de inventarios y mi trabajo consiste pues en inventariar en prendas de vestir o accesorios de una marca de ropa que se maneja aquí en Colombia. Entonces, aquí como vemos, tenemos unos artículos, ¿sí? Los que se manejan en la empresa donde yo trabajo, que son anillos, boxer, buzos, calzado, camisas, camisetas, entre otras prendas, donde se les hizo un inventario, una toma física, una tienda. En el momento de realizar la toma física, aquí encontramos donde dice captura física, es cuántas prendas se capturaron de esa referencia de anillos, cuántos de estos blazer, cuántos de estas blusas, cuántos de estos buzos y cuántas prendas había en el sistema. Entonces necesito también calcular pues cuál es la diferencia de la toma física respecto al sistema. También voy a ejecutar una función que se llama buscar B para saber de esa referencia qué precio tiene en el sistema. Y también voy a calcular el precio total de cuánto fue como el valor que me genera respecto al inventario, respecto a lo encontrado contra el sistema. Yo voy a calcular también unas funciones como son contar datos, cuántos datos tengo acá en mi tabla, cuántas me da la suma del stock, ¿sí? Cuánto me da la suma total de la captura física y cuánto me da la suma total de la diferencia, es decir, cuántas prendas me sobran o cuántas prendas me faltan. Yo quiero saber también cuál es el precio máximo y cuál es el precio mínimo y calcular el promedio del precio. Entonces vamos a comenzar a desarrollar las funciones. Primero pues quiero mirar cuál es la diferencia. Entonces yo voy a hacer aquí el cálculo de cuánto es la diferencia de lo que capturé menos lo que había en sistema. ¿Sí? Entonces en este momento me calcula que D2, ¿sí? Del anillo de esta referencia menos la captura, lo que está en sistema. Ahí le voy a dar enter y me dice que en el sistema habían 2, pero yo solo capturé 1, entonces es decir, me falta 1. Para seguir calculando la diferencia de las demás referencias, solo basta con hacer doble clic sobre el triangulito que está aquí en la parte inferior derecha y ya me calcula los demás. Eso me quiere decir, si yo arrastro o sombreo toda la casilla de diferencia, me indica que tengo un faltante de 94 prendas en esa sola tienda. También necesito calcular el precio. O bueno, antes de calcular el precio, pues hagamos las otras funciones más sencillas. Para calcular el precio, pues se hace con las fórmulas, ¿sí? Con la barra auxiliar de fórmulas. Y la barra de fórmulas, pues la que utilizo es búsqueda y referencia. Aquí donde dice buscar B, entonces ahí lo selecciono. Pues ahora dejémosla que es mucho más compleja, dejémosla para lo último. Después yo quiero saber cuántos datos tengo acá. Entonces aquí le voy a insertar la función que sería igual a contar que me cuente cuántos datos tengo acá. Y ahí selecciono, cierro el paréntesis y él me dice que tengo 84 datos, es decir, 84 referencias. Y aquí quiero calcular cuánto suma el total del stock. Entonces
también lo mismo, cuánto suma el total, entonces le voy a dar suma, entre paréntesis cuánto me suma el stock sistema, lo selecciono, cierro el paréntesis y le voy a dar enter. Dice que en sistema tengo en total 196 prendas. ¿Cuánto tengo en la captura? Pues lo mismo, suma en la captura, cierro el paréntesis. Dice que capturé 102 prendas. Entonces la diferencia ¿cuál es? Lo que les mostraba ahorita, pues si seleccionamos nos daba la cantidad, pero para calcularlo en este campo le vamos a dar enter. Perdón, aquí ya lo hemos calculado. Menos 94. Vamos a dar igual a suma de estos campos. Y dice que me da 94. Igual a lo que teníamos acá primero, 94. Bueno, ahora vamos a calcular el precio máximo, pero primero necesitamos calcular el campo. Pues como vemos aquí está vacío, necesitamos calcular el precio de cada una de las referencias. Entonces, como les decía, vamos a utilizar la función buscar B. Entonces seleccionamos aquí la opción, ¿sí? La categoría nos dice que busque de referencia. Le vamos a seleccionar buscar B y le vamos a dar a aceptar. Nos dice que cuál valor vamos a buscar. Le decimos que esa referencia y después le vamos a decir en qué matriz está. Aquí en la segunda pestaña de mi archivo en Excel tenemos la pestaña precio. Entonces yo le voy a decir que me busque la referencia, que me la busque en esta matriz, ¿sí? Después me va a solicitar que en qué columna, entonces después le digo que la número 2, porque está la columna A y la columna B y lo que necesito saber es el precio. Entonces le selecciono la columna número 2. Aquí indicador de columna es la número 2. Y después le digo que el ordenado que es falso. Entonces ahí luego le voy a dar a aceptar. Me dice que esta referencia al precio, el precio de ventas de 5.440, perdón, 5.450. Y lo mismo voy a arrastrar la fórmula sobre todas las referencias. Lo hago así porque estas son celdas relativas, entonces no tengo una celda fija pues para cada precio, sino cada referencia tiene su precio diferente. Por eso arrastro la fórmula y no le doy como los 100 pesos, que es para amarrar la fórmula a una celda fija. Después le digo que cuál es el precio total. Para calcular el precio total yo le doy que es igual al precio por la diferencia. Entonces en este momento en esta referencia pues me va a dar un valor negativo por lo que me está faltando una. Es lo mismo, voy a arrastrar la fórmula para todas. En este caso pues se multiplica 3 por 34.950 y me está dando un faltante de 104.850. Entonces si yo quiero mirar cuál es el precio máximo, entonces lo voy a dejar igual a max y voy a seleccionar toda la columna de precios. Me dice que el valor máximo es de 94.950 y veamos cuál es el mínimo. El mínimo, seleccionamos la misma columna, le damos enter y me dice que 3.950 es el mínimo. ¿Cuál es el promedio del precio? Entonces más o menos entre cuánto oscilan los valores de las referencias. Le vamos a decir igual al promedio. Decimos que me diga el promedio de los precios. Promedio
oscila entre 31.637. Me dice Excel con la fórmula de promedio. Y si vemos, seleccionamos toda la columna, me dice aquí también que el promedio es de 31.637. También nos podemos guiar por esta opción que nos da Excel para mirar promedios. Si yo quiero saber cuánto fue la pérdida total en precio, entonces vamos a hacer una suma. Vamos a decirle que es igual a que me sume cuánto fue la pérdida total del inventario. Entonces cerramos el paréntesis y me dice que en total de pérdida alimentaria en precio son de 2.788.350. Entonces aquí utilizo las herramientas. Es para que me forma en forma de cuadro. Y si deseo pues, que se vea como más cerrado el cuadro, le doy esta herramienta. Entonces esos son como los datos que yo utilizo y que me sirven día a día para mi trabajo. Aunque también hago utilizo otras herramientas de Excel, como son tablas dinámicas. No sé si lo veremos más adelante en el módulo, pero vamos a hacer una tabla dinámica pequeñita, pues para que me diga cuánto es la pérdida por departamento, es decir, por tipo de prenda. Entonces, yo selecciono aquí la opción que dice insertar y le digo que vamos a insertar una tabla dinámica. Uno puede realizar la tabla dinámica en la misma hoja de cálculo, o si lo quiere hacer en otra hoja también lo puede realizar. Por mi parte, pues la vamos a hacer en una nueva hoja de cálculo, ¿sí? O si lo queremos hacer en una hoja de cálculo existente, es decir, en la que estamos, le vamos a dar clic ahí. Luego me va a decir en qué ubicación, entonces yo me voy a ubicar acá y él inmediatamente me dice que en esta hoja, en la columna N, vamos a crear la tabla dinámica. Luego lo voy a aceptar y me está diciendo pues qué datos quiere agrupar, es para ver mucho más detallado qué pérdidas pues tuvo esta tienda. Entonces le iba a decir qué tipo de prenda, ¿sí? la ubicación de filas y que me diga cuánto fue la diferencia por cada tipo de prenda. Y esta característica se ubica en la ubicación valores. Entonces me va a decir aquí en este caso que de anillos se me perdieron 3, que de aretes se perdieron 4, de blazer se perdieron 4 también, y así sucesivamente por cada tipo de prenda. En esta tienda se perdieron un total de 94, como vemos acá en diferencia total. Entonces la tabla dinámica nos ayuda como a resumir la información dependiendo de lo que queramos ver. Si por ejemplo también queremos ver ya no la suma de diferencias, sino el precio total por cada departamento, arrastramos, ¿sí? Y nos va a decir que de anillos pues se perdió esta cantidad de aretes, y así sucesivamente hasta que me diga que el total de pérdida de esa tienda fue de 2.788.350, igual a la suma que yo tenía aquí calculada. Si queremos pues como darle como más vida al cuadro, podemos utilizar la barra de herramientas. Por lo general a mí me gusta mucho el color verde. Seleccionamos. Si queremos que pues yo los textos, si los títulos los resalte en negrita, pues aquí ya se me desacomoda, y para poder ajustarlo y que se me vea bien los títulos, yo selecciono aquí en la esquina superior izquierda y selecciono el borde de cada columna y le doy doble clic y él se ajusta. Si yo lo que quiero es ponerle un encabezado a esta tabla, pues para saber a qué tienda corresponde, inserto una nueva celda, una nueva fila, y voy a seleccionar el resto de columnas de filas para poder
combinarlas y ponerles un título. Este le puedo colocar inventario, poner lo mismo en mayúscula, inventario tienda A. Seleccionamos y también le voy a dar un formato que el borde sea totalmente notorio, y que le voy a decir, perdón, esa no era, que el cuadro se diferencie por otro color. Si yo quiero que los precios, ¿sí?, los precios me salgan con decimales, por ejemplo con 5.450.25 pesos, pues le aumentamos con esta función las decimales que queremos. Pero en este caso, pues como el precio de nosotros, la moneda de nosotros son cerrados, por eso se calculan pues con los ceros hacia la derecha. ¿Qué otra función podemos mirar? Para ponerle los signos de pesos, ¿sí?, seleccionamos las columnas. Las columnas de precio pues se basan pues para que poderle darle como una vista, y que signifique que si sean precios, ¿sí?, van con esta clasificación del signo pesos. Si yo no lo tuviera, estaría así general, pero para poderles darle la clasificación de precios, no solo con el nombre, sino que se note que sí son precios, lo seleccionamos la columna y volvemos aquí donde está el formato de las celdas, y yo le digo que eso no es una moneda, no es un número, sí, sino que es una moneda, y ya inmediatamente pues me trae el signo pesos adelante del valor que estoy calculando. Igual le sucede a todas las columnas. No es más, espero que se entienda la explicación de las funciones que aplico en Excel, pues son muy básicas. Espero que más adelante pues en las otras semanas nos expliquen muchas más funciones de Excel. Lo de las tablas dinámicas pues es muy sencillo de manejar, y espero que hayan entendido fácilmente cómo se manejan algunas funciones. Muchas gracias, espero les haya gustado el video.